Hola, yo soy Fernando Morgado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar del Brand Day de Grandiosas. Y agradezco muchísimo también a Tony Luna por esta invitación y por la oportunidad de estar con todos ustedes. Ahora yo voy a hablar sobre un tema muy importante, muy actual, que es el impacto de la inteligencia artificial en todos los aspectos del branding y cómo esto cambió todo y cómo nosotros, diseñadores profesionales de comunicación, tenemos que estar listos para estos cambios que ya empezaron y que se profundizarán en los próximos tiempos. Muy bien, ¿cómo la inteligencia artificial cambia el branding? Esta es la pregunta que mucha gente se hace y es muy necesaria la respuesta a esa pregunta con responsabilidad, con tranquilidad, porque hay también mucho miedo, mucha incertidumbre, una preocupación por veces exagerada de los efectos que la inteligencia artificial puede tener incluso para la sostenibilidad, para la manutención de la profesión de diseñador y para la importancia del profesional de diseño en ese momento y en el futuro. Una primera cosa que es importante de pensar es que la inteligencia artificial ya es una realidad, no es algo para después. Por ejemplo, el Google hizo una encuesta hace poco tiempo y presentó este dato que es impresionante, que más del 75% de las empresas de comunicación ya utilizan la inteligencia artificial. Y hablo no solo de la construcción de marcas, sino también de otras cosas muy importantes también en el ámbito de la comunicación, como por ejemplo la producción, distribución de noticias. Esto todo es muy delicado y ya refleja qué es la inteligencia artificial en la dinámica de la comunicación de hoy en día. Pero, más allá de todo esto, tenemos que pensar, ok, la inteligencia artificial, las herramientas, las aplicaciones, el chat GPT, que ya es muy famoso, muy conocido, pero ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es eso? ¿Qué tecnología es esa y cómo? Mucha gente habla mucha cosa, pero muchas veces las definiciones más básicas son mal hechas. Hay una imprecisión. ¿Por qué? Porque antes de pensar qué es la inteligencia artificial, tenemos que pensar qué es la inteligencia. Que hace poco tiempo, hasta poco tiempo, es decir, hasta poco tiempo, se creía que era un monopolio del ser humano, que el ser humano era el único capaz de ser inteligente. Pero en realidad no es más así. Pero, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es un proceso. Y ese proceso tiene tres etapas. La primera es la de los datos. Datos que siempre son públicos, publicados, que tenemos conocimiento, o a través del estudio, o de la vida, de lo que vivimos, de lo que aprendimos con las situaciones. Todo eso nos hace generar datos y acumular estos datos. Pero tener un dato o muchos datos no te hace una persona inteligente. Puede hacerte una persona culta o con gran conocimiento, pero no necesariamente una persona inteligente. Porque hasta llegar a la inteligencia tenemos que pasar también por una otra etapa que es de la información.
El dato es como, por ejemplo, se habló para usted que en una encuesta electoral de política, un candidato tiene 20% de los votos. Y si hablo esto, 20%, ¿qué eso significa? Nada, porque no sé si alguien tiene 25%, si alguien tiene 15% o 0%. Si no hay el contexto, si no hay otros datos para permitir una interpretación, tenemos solo un número. La información en la etapa siguiente ya es el dato con contexto, con un valor agregado, con un análisis que te permite una mirada más precisa, mejor de lo que pasa. Pero la información fundamental, pero aún no es inteligencia. La inteligencia es lo que hacemos con la información. Tiene que ver con la acción. Tiene que ver con un pronóstico. Una persona inteligente es una persona que tiene actitud, acción basada en información, que por su vez tiene base en datos con credibilidad, con precisión. Entonces la inteligencia tiene que ver con acción. Y esta acción inteligente era para muchos un monopolio del ser humano hasta poco tiempo. Pero ahora tenemos la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es, en pocas palabras o palabras sencillas, esa capacidad de acción basada en informaciones y datos, pero acciones que no son realizadas por un ser humano, pero por un aparato, por un robot, por una computadora, que sea. Pero con una definición ahora más compleja. La inteligencia artificial, que engloba el concepto de aprendizaje automático, que en inglés llamamos de machine learning, es un campo de la informática que tiene como objetivo crear sistemas capaces de realizar tareas inteligentes, incluida la generación de contenidos originales y creativos. Bueno, después vamos a hablar de esa originalidad o de esa creatividad, a través de modelos y algoritmos avanzados. ¿Por qué yo hice esa pausa y subrayé originales y creativos? Porque, por ejemplo, si usted ya utiliza el chat GPT, seguro que ya pensó, bueno, la creación de chat GPT no es una creación muy creativa. La respuesta del chat GPT a mis órdenes, mis comandos, no es en general una opción muy creativa. Es verdad. Pero me gusta hacer una comparación, no entre la producción de ChatGPT, no con un profesional de larga experiencia, mucho conocimiento. Para mí, el ChatGPT en realidad es como un pasante, como un asistente, como un profesional de nivel junior, que produce mucho más a un costo mucho más bajo, no tiene sábado, domingo, vacaciones, no cobra sueldo, no hay nada de eso. Entonces, para mí, muchas de esas herramientas que llamamos de inteligencia artificial generativa aún no reemplazan los profesionales con más madurez. Pero a los profesionales más al inicio de sus carreras, sí, ya es posible, sí. Tenemos que reconocer. Y hay tres tipos de inteligencia artificial que tenemos que tener que tenemos que llevar en cuenta. Primero, la inteligencia artificial limitada,
que es la que conocemos más, donde cada acción ha sido programada o preprogramada y está incluida en su lista de comandos. No se realizan acciones fuera de esta lista, por ejemplo, chatbots, Netflix, por ejemplo, el sistema de recomendación de Netflix. No es un sistema que hace mucho más cosas que eso. Está preprogramado para recomendarte series, películas, es para esto. ¿Mm? Un chatbot, o sea, una central para atenderte y para contestar tus dudas sobre un producto o servicio. Esto es una cosa muy específica, muy especial y por eso limitada. Esta es la inteligencia artificial más común, más popular que tenemos. Después hay la inteligencia artificial general, que aún está en desarrollo y que reacciona a estímulos para los cuales no fue programado. ¿Vale? Entonces, más allá de la inteligencia artificial limitada, igualando o excediendo la inteligencia humana promedio. Esto es impresionante y ya estamos caminando hacia esta inteligencia artificial general. Y después tenemos un tercer nivel, que sería la superinteligencia, que por ahora, solo teoría, es solo teoría. Supera la inteligencia humana, toma decisiones de forma autónoma y realiza tareas que los humanos no pueden. La superinteligencia tiene también una cosa que es impresionante cuando se piensa la superinteligencia junta con la conversación entre máquinas. Cuando se piensa en el proceso autónomo que los aparatos, que la Internet de las cosas puede regalar a la humanidad. Ya hay mucha gente que piensa que esa posibilidad de la superinteligencia es una amenaza real y concreta a la existencia humana. Pero bueno, no tenemos esa realidad ahora. Lo que tenemos es mucho más la inteligencia artificial limitada y un poquito de la inteligencia artificial general. Por ejemplo, el ChatGPT. El ChatGPT tiene mucho que ver con la inteligencia artificial limitada porque tiene nuestros comandos, porque trabaja a través y a partir de nuestros comandos, nuestros prompts. Pero ya hay un poquito de inteligencia artificial general porque también puede pensar y trabajar un poco más allá de lo que necesitamos o de lo que escribimos. Y bien, ¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial en el branding? ¿Bien? ¿Cómo podemos utilizar y trabajar con eso en la dinámica de nuestro sector? Bueno, es interesante en ese sentido pensar en los tres grandes pilares del hacer de la gestión de marca, que son la investigación, la creación y la gestión. En todos esos ejes existen muchísimas aplicaciones disponibles, muchas de ellas gratuitas, muchas muy fáciles de utilizar. Y algunas de ellas yo te recomiendo ahora. Por ejemplo, en la etapa de investigación tenemos el chat PDF, que me encanta porque una de las reclamaciones más comunes que tenemos del chat GPT es que ese chat GPT es basado en las informaciones que existen en la Internet. Y muchas de esas informaciones son falsas o tienen mucho que ver con prejuicios, con ofensas, con mentiras, como digo hace poco. Pero bien, chat PDF no tiene ese problema porque todas las respuestas que genera el chat PDF, todas las respuestas vienen del PDF que usted pone en la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un resumen de un libro y quiero conocer mejor
al pensamiento y consolidar el pensamiento de ese autor. Yo pongo este libro, este PDF, en la plataforma, hago las preguntas a la aplicación y todas las respuestas que vienen son basadas en el libro que yo puse. Esto es muy interesante y minimiza la cantidad de errores. Entonces, para una investigación un poco más teórica, documental, esto es muy interesante. Hay también el REMESH, que es especialmente recomendable para encuestas y investigaciones cualitativas, y el Survey Sparrow para investigaciones cuantitativas. Esas dos aplicaciones son muy interesantes también en la parte de análisis de los datos, y esa parte de análisis de los datos hay mucho que ver con la inteligencia artificial. Hay también la creación, el proceso de creación en el branding. Y acá hay la mayor cantidad de aplicaciones disponibles de inteligencia artificial, porque tenemos la inteligencia artificial generativa ya disponible, muy popular. Tenemos, por ejemplo, todas las herramientas y mejorías del Adobe Sensei, o que propuso Adobe Sensei, que es la plataforma de inteligencia artificial, que es algo transversal en las aplicaciones de Adobe. Entonces, tenemos mejorías y algunos recursos interesantes de Adobe Sensei en Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere y otras aplicaciones. Es algo que está en todo que Adobe ofrece. Hay CapCut, que es muy popular, es una aplicación muy conocida de edición de videos y que tiene ese recurso fantástico de subtitulaje que ya es hace mucho basado en inteligencia artificial. El ChatGPT no necesita presentaciones, ya hablamos mucho de ello. Hay el Microsoft Designer y debo decir que es muy interesante, no solo por sus propias posibilidades, sino también por todo lo que genera de novedad en las otras aplicaciones de Microsoft. Y debo decir que ese proceso de desarrollo tan rápido de la inteligencia artificial en el último año tiene mucho que ver con los esfuerzos y las inversiones de Microsoft. Y, por fin, VoiceMaker, que es una herramienta interesante de locución que trabaja con 130 idiomas. Mira, aún no es posible tener una locución natural, pero cada día que pasa, esa locución se queda mejor. Hay un trabajo muy interesante y tenemos que estar listos para lo que viene en ese espacio de la locución, porque la locución en inteligencia artificial y el doblaje se queda cada día más natural, incluso con el cambio de la boca, cuando se hace el doblaje de una película. Son cosas increíbles que están por venir. Y al final tenemos la gestión con herramientas que seguro que usted conoce y que todas ellas trabajan con inteligencia artificial, incluso en el aspecto de compartir lo que se hace con sus colegas de equipo, de trabajo, de empresa. Ese recurso de compartir hay mucho que ver también con inteligencia artificial. Pero bien, son muchas posibilidades, tenemos una baja de costos, un aumento de productividad. Pero ¿y ahora? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Eso no es una amenaza? Mucha gente habla que es una amenaza, que es 100% amenaza, pero es así de verdad. Mira, dado el avance de la inteligencia artificial, creo yo que los diseñadores deben acelerar su transición de una función operativa a una función estratégica. Esto es que yo planteo y que yo escucho de mucha gente hace mucho tiempo desde la facultad y que hasta los días de hoy nosotros diseñadores, consultores, profesionales de comunicación tenemos una enorme dificultad de hacerlo. Una enorme dificultad de hacerlo. Que esa transición, incluso de marca, de la marca de nuestra profesión,
dejarnos de ser una profesión que crea y genera piezas y cobra esto para sermos más consultoría, más pensamiento, porque generar piezas será cada día más una obligación de la inteligencia artificial. Y nosotros, seres humanos, nos quedaremos cada día más con la parte creativa, con la operación, porque en el universo de la inteligencia artificial, el ganador no es aquello que sabe hacer, porque esto la inteligencia artificial hace. Mejor, peor, bueno, malo, pero hace. Gana en el mundo de la inteligencia artificial, gana quien sabe lo que quiere, que sabe comandar. Y para saber comandar hay que tener conocimiento y reflexionar. Entonces tenemos que ser mucho más profesionales de reflexión, mucho más profesionales de pensamiento estratégico y menos creadores de piezas. Yo sé que eso es poco duro porque lo que nos encantó muchas veces en nuestra profesión e incluso en el proceso de elección de esa profesión es la capacidad de crear piezas y imágenes, pero esto cada día más tendrá el espacio, no sí, ocupado, pero un espacio dividido por lo menos con los robots. Pero nosotros, seres humanos, tenemos esa capacidad de planificar, de crear, de pensar más allá. Y así tendremos un futuro más sólido, más fuerte en los tiempos futuros. Esto es que yo creo. Esta fue mi conferencia para ustedes. Agradezco muchísimo una vez más a la invitación hecha por Tony Luna. Gracias, Tony. Y gracias a usted que estuvo conmigo en esta conferencia. Te agradezco y seguimos con el Brand Day de Grandiosas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos enlazando la siguiente conferencia. Iniciamos en instantes.